Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema de psicoanálisis infantil muy interesante e importante conocer, y porque, bueno, a fin de cuentas es una problemática, es una psicopatología que sigue presente, sigue estando presente tanto en los consultorios, en las escuelas, que es este famoso trastorno, el TDAH. Y por esa razón la importancia de tratarlo. Pero antes que nada nos presentamos, por favor, Odette, por favor. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Odette Yáñez y estamos atentos a sus preguntas. Gracias, Odette. Raúl. Muy buenas tardes para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada semana los saluda Raúl Ruiz Temis, con un tema muy interesante que pues vamos a estar abordando en este programa. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Daniel, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra. Gracias por acompañarnos en esta tarde de café con este tema, además de interesante. También podríamos, si vieron ahí la publicidad que hablábamos, si un trastorno de moda, pues bueno, realmente se pondrán de moda, de pronto habrá más, menos, tiene que ver con los medios de comunicación. De todo eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que también los invitamos a que participen con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Y sí, como bien lo dices, bueno, estaba viendo hipótesis con respecto al trastorno de los estudios actuales, o bueno, ya antiguitos, desde que aparece la enfermedad, que hay una relación con respecto a la aparición de Internet y de las pantallas, y que eso también afectó para que los niños estuvieran, bueno, más distraídos, más hiperactivos, más excitados, pues a fin de cuentas, psíquicamente, y que las pantallas no solamente es la televisión, la plataforma, bueno, el Xbox y el Nintendo, lo que ustedes quieran, la tablet, el celular. Entonces, tanto los niños o los estudiantes están invadidos de pantallas y todo lo que conlleva el estar enfrente de una pantalla, y que están también los niños saturados de información, y bueno, y eso hace que todo lo que estamos viendo, de que se distraigan mucho, que siempre estén activos. Bueno, también hay algo que ver con respecto a la tecnología. Anteriormente, en los 80s, cuando solamente había la televisión y no había ninguna pantalla más, y se apagaba la televisión y se apagaba todo, la excitación mental, ¿no?, en el niño. Así que ahora, por esa razón es que se ha incrementado esta psicopatología. Y bueno, entre esto y otras cosas, bueno, saludo al doctor Gerardo. Así que bueno, iniciamos con el experto de estos temas, que es el maestro Daniel. Por favor, Daniel. Muchas gracias, doctor. Pues sí, el día de hoy vamos a estar hablando de y que incluso tendríamos un problema al hablar de un padecimiento, de una patología, de una condición. Podríamos ver esta situación de diferentes aristas, de diferentes aspectos, y que, pues, si bien nos vamos a estar enfocando en el desarrollo o en la aparición de esta sintomatología en la edad infantil, adolescente, repercute también en el adulto. Y entonces, el día de hoy seguramente, si tienen redes sociales, si entran a TikTok, muy seguramente les ha salido algún video sobre lo que es este déficit de atención e hiperactividad. Y muchos de estos videos tienen esta índole de asumir y presumir, incluso en algunos casos, que tengo cierta condición, y entonces esta es la manera en la cual me comporto, ¿no? Desde una postura, pues, muy narcisista, claro está. Para eso usamos las redes sociales, para mostrarnos a los demás, pero que también este tipo de videos conlleva un poquito también a la desinformación. Y que el día de hoy también, al hablar no solo de las características, sino también de las repercusiones que va a tener allá afuera en cualquiera de las etapas del desarrollo de las personas, vamos a darnos cuenta de que sí es algo que limita a las personas. Siempre existe esta etiqueta, van a ser tachados de gente problemática, no me estás prestando atención, de persona distraída, de que no sabes hacer bien las cosas, etcétera. Y entonces es como un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera, porque para algunas situaciones vamos a darnos cuenta que el presentar, por ejemplo, una hiperactividad va a ser un buen rasgo o algo que incluso se va a ver como algo bueno o positivo en el caso de los deportistas, por ejemplo, o porque también socialmente
damos valor a aquellas personas que se mueven, a aquellas personas que están de un lado a otro, bajo el famoso modelo del éxito que se presenta también de un tiempo para acá. Exitoso es estar sobresaturado todos los días, exitoso es tener no sé cuántos trabajos, además de hacer deporte, además de estar con la familia, además de eso salir a acampar, y por si no fuera poco, incluso hasta salir los domingos a actos religiosos, ¿no? Entonces, la persona que pueda tener todo su día saturado es una buena persona y es una persona exitosa, y entonces eso también se le va a aplaudir, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación que además de la cuestión clínica tiene un gran peso social, y que entonces, si vamos a abordar estos temas, si ya nos llegan a clínica estos temas, tendremos que abordarlo de la misma manera, desde estas diferentes aristas, desde estas diferentes perspectivas. Tampoco podemos alejarnos, y no va a ser tema el día de hoy de pronto pelearnos con modelos médicos, ¿no? En el que nos hablan desde la cuestión meramente médica, química, orgánica en el cerebro de estos pacientes, pero no cabe duda que al menos nosotros desde esta perspectiva psicoanalítica vamos a entenderlo no solo como la cuestión del cuerpo o de la soma, sino más bien como este componente psicosomático que abarca estos dos aspectos. Ya hemos dicho y mencionado anteriormente que un cuerpo que padece va a ir de la mano también con un psiquismo que padece y viceversa. Entonces, el entendimiento de este déficit de atención e hiperactividad lo tenemos que abordar de una manera global, de una manera integral. ¿Y cuáles van a ser las principales características? Pues el mismo nombre no lo indica. Estamos hablando de niños con una alta actividad motriz o también psicológica. A veces creemos que porque el niño está calladito o que nada más está sentadito haciendo su tarea, pues listo, no pasa nada, ¿no? O no tiene alguna dificultad. Sin embargo, a nivel psíquico puede ser que exista una gran movilidad, que a lo mejor el problema de aprendizaje no tiene que ver con que el niño se esté levantando y sentando de su escritorio, sino más bien que de pronto a nivel de pensamiento, pues se están invadiendo algunos pensamientos, se está pensando más rápido, se está perdiendo el foco o la atención, y entonces tenemos que enfocarnos en cada uno de estos casos, y que va a ser súper importante que sepamos hacer diagnósticos diferenciales, porque hay confusión también, ¿no? Y desde una parte un tanto crítica que podemos abordar el día de hoy, justamente tiene que ver con esto del sobrediagnóstico. Justamente como hay demasiada comorbilidad, y más hablando de niños, que los niños expresan a través del cuerpo, pues claro que podemos llegar a confundirnos, y que usualmente pues ahí va la gotita, que ahí va la pastillita, y que listo, como el niño ya está calmado y sentadito, pues listo, parece que el problema se solucionó. Entonces, pues vamos a hablar de eso el día de hoy. Bienvenidos todos, compañeros. ¿Quién sigue? ¿Quién le doy la palabra? A Raúl, por favor. Raúl. Gracias. Yo quisiera también introducir una problematización que se propuso desde el título y pensar si es realmente un diagnóstico en moda o únicamente es una tendencia malamente habida por la aparición de estas cuestiones tecnológicas. Una de las cosas que tiendo a compartir con los estudiantes dentro del aula es que cuando hablamos de moda nos tenemos que remitir a esta figura matemática donde en una serie de datos se repite uno significativamente para que sea el elemento modal. Para poder hablar que el TDAH sea un diagnóstico de moda, tendría que estar precisamente respaldado por diagnósticos clínicos, psicológicos, psiquiátricos, incluso tendríamos que decir educativos, pero educativos interdisciplinarios, no educativos porque a la maestra, al director, a los compañeritos les resultó incómodo el niño o la niña que tiene cierta hiperactividad o cierta falta de atención o de concentración focalizada. Particularmente con esto que mencionabas, Dan, el hecho de que de pronto haya una hiperactividad se vanagloria en algunos contextos y se detrimenta en muchos otros. Por ejemplo, en los adultos, el hecho de que haya una hiperactividad se superrecompensa e inclusive tenemos el nombre del ser multitarea. Y este multitarea se premia y se vanagloria, incluso se incentiva a partir de otras mal llamadas también competencias laborales, como la tolerancia a la frustración y el trabajo bajo estrés.
Entonces, precisamente ahí vemos cómo las instituciones sociales a nivel laboral con los adultos y algunos adolescentes, pero sobre todo a nivel educativo académico con niños y adolescentes tempranos, están fracasando en su manera de insertar socialmente al sujeto. Es triste y preocupante que, así como pasa con muchos otros problemas como la depresión o la ansiedad, uno se mete a TikTok o a Facebook o a Instagram y se encuentra el listado del DSM que dice: si cumples con 5 de los siguientes 7 criterios, probablemente tienes un trastorno de déficit de atención. Y entonces todo el mundo anda autodiagnosticado precisamente porque se encontró la información en una de estas plataformas. El problema deviene también cuando los padres, por ejemplo, se dejan guiar por una persona que no tiene la preparación clínica necesaria para hablar de este tipo de situaciones. Porque la maestra, el maestro del kinder le dijo: ¿sabe qué? Su niño anda jugando todo el día con el agua y platica mucho con sus compañeritos y no entrega las tareas y no saca 10, seguramente tiene TDAH. Y entonces el papá, la mamá se compran la etiqueta, se la ponen a su pequeño o pequeña, y para todo es TDAH. Y entonces después este sujeto va creciendo y usa ese mismo nominativo para poder justificar muchos de sus elementos que actúa. Es que tengo TDAH, es que así soy porque tengo déficit de atención, es que soy hiperactivo. Y en realidad entonces sirve más como una defensa para no poder hacer afronta a elementos que pueden resultar inéditos, novedosos y con un potencial de inédito desestructurante, quizá precisamente porque no se soporta y no se toleran estos escenarios nuevos. No quisiera introducir otro elemento aún porque, bueno, todavía falta la participación de Odette, así que adelante, Odette, por favor. Gracias. Bueno, dentro de lo que comentan mis compañeros, es importante, sí, mucha importancia tiene que ver, tiene mucho que ver con las redes sociales, porque, así como lo mencionaba Raúl, ahorita ya los criterios están al alcance de todas las personas y puede ser mal utilizado. Entonces, por lo general, cuando llegan a consulta, ya suelen llegar con un diagnóstico que se han autoimpuesto o que les ha impuesto otra persona. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la hiperactividad, que es lo que noto que han estado mencionando más, pues es más evidente porque es más aparatosa. Sin embargo, referente a la atención, suelen ser más tardías las consultas y puede llegar a confundirse, por ejemplo, con un trastorno del aprendizaje en general. Los papás no suelen llevarlos de primera instancia a los niños a una consulta porque ven que su hijo esté muy activo, sino generalmente es porque de parte de la escuela los han enviado. Vemos niños desde kinder y ya en etapas escolares, refiriéndome a la primaria, que llegan porque la maestra primero se ha quejado, la han mandado con la psicóloga de la escuela y esta psicóloga, cumpliendo con criterios, digamos, según el DSM o según la bibliografía que esté buscando, le ha impuesto ese diagnóstico. Entonces ya los padres llegan con una idea de que el niño debe de ser tratado farmacológicamente. Ni siquiera están solicitando la ayuda terapéutica, llegan pidiendo un tratamiento farmacológico. Y es difícil, nosotros como profesionales de la salud, ya cuando se ha establecido esta idea de que tienen cierto diagnóstico y que están fallando porque tienen ciertas características, no es que, ya por eso ya se han informado en internet de todo lo que tiene que ver con el TDA, entonces ya llegan predispuestos a que, primero, que el diagnóstico es ese, en segundo lugar, que necesita sí o sí un tratamiento farmacológico y que la evolución de la enfermedad tenderá a ser a lo negativo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es, pues, preguntar de dónde viene la queja principal, ¿no? ¿Quién empezó con la idea de que este niño o esta niña tiene este diagnóstico?
Entonces, a partir de ahí, ya poder tranquilizar a los papás a partir de diagnósticos diferenciales y también informarle que no todos los casos son susceptibles para ser tratados farmacológicamente. Se espera que todos los niños sean tratados con estimulantes desde edades tempranas, incluso niños que están en edades preescolares y los padres ya solicitan, porque así les han pedido los maestros, que se les dé el tratamiento farmacológico cuando ni siquiera está indicado. Y en estos casos, en edades tan tempranas, sino que primero tenemos que pasar por la parte educativa. Y de no ser así, pues entonces me voy con otro que sí me dé lo que yo estoy pidiendo. Y tenemos ahora un sinnúmero de niños que bien sí pueden estar funcionando de manera adecuada con el tratamiento, pero otros niños que no. Y cuando vemos a estos niños que no les está funcionando, entonces, ¿qué? Hay que subirle el fármaco. Y hay que subirle, y hay que subirle, y hay que subirle hasta donde tope. Y están dejando de lado muchas veces lo que es el conflicto inicial y que es lo que nos está llevando a esto. Tal vez él no tenga la capacidad de poner atención, esté distraído, se pierden sus pensamientos, todo eso no necesariamente porque tenga un trastorno por déficit de atención, sino porque puede estar ansioso, porque puede estar deprimido, porque los conflictos familiares. Entonces vemos niños que ya llevan años utilizando el tratamiento farmacológico y que no les ha servido de nada. ¿Por qué? Porque el conflicto sigue estando ahí, porque tal vez es una depresión encubierta. Los niños generalmente no expresan la depresión como lo podemos ver como los adultos, sino más bien expresan la depresión de una manera ya sea hiperactiva, con ansiedad o con irritabilidad. ¿Qué lleva la irritabilidad? Un trastorno de la conducta. Y entonces, cuando tenemos problemas de conducta, también tiene TDA. O sea, por cualquier lado donde lo veamos, el diagnóstico final va a ser que tiene TDA. Sí, estaríamos ante una situación donde se está sobrediagnosticando y que tal vez deberíamos de considerar otras cuestiones antes de llegar a ese diagnóstico presuntivo o el diagnóstico finalmente. Y también dar pie que si no está funcionando el tratamiento, entonces tal vez estamos errados. Y es totalmente admisible que el diagnóstico pueda ser diferente y que no se haya establecido bien desde el primer momento, y eso no quiere decir que seamos buenos o malos clínicos, ni tampoco profesionales de la salud, sino que también ahí lo que importa es darle al paciente lo que necesita, más que sí, confirmar que sí es esto. Si ya vamos con la idea de que va a ser esto, pues va a ser esto porque va a ser esto y no hay manera, y si no funciona es por sabrá Dios qué, pero no es que yo me haya errado. Entonces también tener esa apertura de que si no estamos yendo por un buen camino, ver otras opciones. Correcto. A ver. Sí, y bueno, actualmente también hay una contradicción con respecto al niño ideal, de que, o el hijo ideal o la hija ideal, de que están los padres entre que tiene que ser un niño exitoso, tiene que tener una infancia exitosa y en todo lo que esté tiene que ser el número uno. Entonces tiene que ser un niño muy activo, y aparte está el otro ideal, todo lo contrario, que es el ideal del niño hipernormal o hipertranquilo. Entonces dices tú, bueno, a ver, y bueno, y aparte que actualmente también hay una intolerancia a todo, a la frustración, a los niños activos, a la curiosidad del niño. Entonces, bueno, entre que aparecen esos dos ideales con respecto al niño o completamente hiperactivo o completamente hiperpasivo, o dependiendo, ¿no? Si está en la escuela tiene que ser así, si está fuera de la escuela tiene que ser así, todo lo contrario, y dices, bueno, no hay un medio, ¿no? Y aparte que ya ni los padres ni los maestros toleran tanto esa indisciplina o esa curiosidad o ese moverse de los niños, que es lo esperado, que un niño se mueva y ande y vaya por aquí y por allá. Entonces, bueno, esta parte de que para qué sirve, bueno, lo voy a poner así, para cómo debe de estar en la escuela, cómo debe de estar fuera de la escuela y con las actividades extracurriculares, de que esto es para tener habilidades, no tanto para que gane premios o para que esté siempre, o para que no se duerma o para que no se deprima. Bueno, hay también los problemas de los padres, puede ser que ahí están presentes. Y también este ideal del niño superactivo, que en ocasiones aparecían en los comerciales,
y más en las fórmulas lácteas de que ponían al niño tipo Einstein, así que resolvía todo, ecuaciones y fracciones, ¿no? Y que se movía y que era bueno para el fútbol y para la ciencia y para el ajedrez. Dices, bueno, así como que eso es antinatural para un niño o para cualquier infancia. Dices, no puede ser que bueno, pues a qué horas va a disfrutar el niño su infancia, su tranquilidad, el estar quieto, el estar jugando al fin de cuentas y descansando de la escuela, ¿no? Entonces también yo creo que se tienen que definir o redefinir todos estos ideales de que qué es un niño común, normal, qué se puede esperar, qué no debe de hacer, cuáles son las actividades extracurriculares que puede hacer, que no puede hacer, y que debe de haber un límite también ahí, aparte, bueno, de la tarea, porque ya tienen tarea y todos los ponen más. Entonces, bueno, hay como ciertos ideales que aparecen como de la modernidad, pero también en los niños. No creo que esta parte de los niños modernos tienen que también aplicarse todo lo que se le aplica quizás al adulto o a la tecnología. Entonces, ¿dónde quedó ese niño tranquilo, ese niño común que porque no se le permite hacer así, porque se supone que o es flojo, o está enfermo, está deprimido, o lo que ustedes quieran? Entonces, bueno, también esos ideales con respecto a tanto de la cultura, tanto de la sociedad, de los padres y de los maestros, que también se deberían o se deben de redefinir para poder entender qué es el niño normal y qué no, ¿no? Así que, bueno, por favor, Daniel. Gracias, doctor. Y a ver, tenemos que entender que el niño es niño, ¿no? Y que entonces en muchas ocasiones realmente sobrediagnóstico o mal diagnóstico o un diagnóstico, pues a lo mejor malamente, ¿no? Por alguien que ni siquiera es un profesional de la salud, pues muchas veces va encima del prejuicio de que el niño es inquieto, de que el niño tiene mucha actividad, de que el niño a lo mejor no puedo hacer que se aprenda las tablas de multiplicar, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el niño es niño y que como todo niño, con una cantidad de energía tremenda, que brinca, que salta, que le gusta jugar, que si lo pones a ver a lo mejor una pantalla, como hemos estado diciendo, algún dibujo animado, algún youtuber que le guste y que lo quiero tener sentado 2 horas enseñándole X materia, sumar y multiplicar, pues obviamente la diferencia en cuanto a la atención por sus propios intereses va a ser tremendamente diferente. Y entonces nada más porque bajo mi criterio el niño tendría que estar sentado 1 hora aprendiendo a multiplicar y él no puede tolerar el estar sentadito, pues ya lo estoy entonces encasillando con que tiene un déficit, ¿no? Recordemos que los niños están aprendiendo y entonces es peculiar y de llamar la atención que a una condición que no se ha llegado a adquirir todavía, en ocasiones le llamemos trastorno o le llamemos patología. En ese caso yo tengo un trastorno por déficit de ruso. Nunca aprendí ruso, nunca he ido a una escuela de ruso, yo no nací en Rusia y entonces pues no he aprendido, ¿no? Y entonces alguien me podría diagnosticar con un trastorno de déficit de ruso cuando no es así. El niño pequeño apenas está aprendiendo a poner los límites, apenas está aprendiendo a tolerar las frustraciones, apenas está aprendiendo a atender y colocar su atención. Y entonces, vale la pena reflexionar si realmente estas condiciones que ya los niños están presentando se tratan realmente de una condición que trae el niño de fábrica, por decirlo así, o realmente se debe a que no estamos haciendo como adultos, como educadores, como guías, etcétera, muy bien nuestro trabajo como adultos, ¿no? Y entonces, eso en primer lugar, ok, ya las condiciones no se dieron, sí el niño está presentando a lo mejor situaciones que ya debería de haber aprendido, que su atención ya debería de haber estado focalizada, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí sí ya estamos hablando de que tenemos un problema. Y que como todo problema debemos buscar estrategias para solucionar. La dificultad está aquí con estos papás que de pronto con la pura etiqueta creen que etiqueta más medicamento, el niño se arregló, ¿no? Porque simplemente a mí ya no me está dando lata, porque el niño ya no me está llamando la atención, yo ya no tengo que dejar de, a lo mejor mi trabajo porque me hablaron de la escuela del niño y tengo que trasladarme,
como a mí el niño ya no me está dando problema, pues listo, siento que el niño ya se arregló y que muy contento y todo, y excelente servicio, ¿no? El psiquiatra que me tiene a mi hijo todo dopado. Pues bueno, entonces, a ver, tampoco estamos hablando de estar en contra de, pero sino más bien de que de verdad tiene que ser un ejercicio muy bien llevado y que justamente el solo ver las situaciones por encimita no sustituyen el trabajo clínico realmente de un diagnóstico. Introduciéndonos ya a las etiologías, vamos a darnos cuenta que no solo basta únicamente con que el niño pues se pare, juegue y se divierta o platique todo el día en la clase, sino que para que existan estas condiciones tiene que haber detonantes y tiene que haber un trasfondo detrás de estas situaciones, que entonces ahora sí nos indican que hay algo pues a lo mejor en una problemática en el desarrollo de este pequeño que hay que llamar la atención. Como todo trabajo clínico con los pequeños, tenemos que involucrar a los papás. Pues esa famosa frase, ¿no? De que el niño solamente es el síntoma de los padres, aquí también cobra relevancia y vamos a darnos cuenta justamente que detrás de este diagnóstico, detrás de este trastorno, vamos a encontrar justamente características paternas que nos van a dar un niño con déficit de atención o hiperactividad. Antes de estas etiologías, pues bueno, podemos decir que como características va a estar presente este diagnóstico, sobre todo en niños que en situación de abandono, en situación de institucionalización, niños con abandono, niños en casos de adopción, porque están siempre tensos. Y yo lo pongo en una balanza y es por eso que yo muchas veces, respecto a este diagnóstico en particular, tengo ciertas reservas, porque ¿cómo voy a pedirle al niño que esté atento a aprender las tablas de multiplicar cuando el niño está viviendo angustias en casa de violencia, cuando el niño está viviendo angustias de que me acaban de adoptar y no sé si me van a terminar regresando o no, o me están pidiendo que me adapte a mi nueva familia, pero a lo mejor sigo con miedos, extraño a mis amiguitos de la casa hogar, etcétera, etcétera? Y entonces simplemente evitamos o evadimos ver la realidad del pequeño y simplemente yo que quiero que el niño ya esté bien organizado y que me cumpla muy bien en la escuela, ya con eso ahora sí le digo, tiene un problema y me lo voy a mandar a terapia o a psiquiatría, ¿no? Entonces, son las variantes del pequeño en las que tenemos que prestar mucha atención. También en las situaciones en padres que también padecen de esta hiperactividad o de esta falta de atención, pues lógicamente el niño se identifica con los padres, va a presentar también este tipo de problemáticas, y la tercera de ellas es una formación reactiva, en la cual dentro de estas familias o modelos familiares parentales son muy pasivos, y obviamente el niño procura que viva esta familia, ¿no? En este vínculo familiar, en este pequeño o gran sistema familiar que existe, me recuerda de pronto a La Madre Muerta, en la que el niño intenta movilizar el sistema. Pienso de pronto en la película, recordarán esa escena de El Rey León, donde Mufasa ya se cayó, Mufasa está muerto, y Simba, ¿qué es lo que hace? Va de inmediato atrás del papá y le jala y le dice, papá, muévete, vamos, hay que ir a casa. Algo así sucede con estos padres hiperpasivos, que también puede ser que exista una depresión detrás de ellos, que pueda haber mil y una angustias detrás de los padres, pero a final de cuentas, estas reacciones en el niño son propias de un niño que pide, que solicita, que grita a los padres de alguna manera, que exista una vida, que exista un movimiento psíquico dentro de este nivel familiar, y que si nos damos cuenta, realmente el problema no es el niño. Y algo que sí me gustaría que nos quedemos bien grabados, es que el niño pudiera llegar a tener un problema, pero nunca debemos entender que el niño es un problema. Ahí estaríamos iniciando todo mal y ahí sí estaríamos sumamente equivocados y de alguna manera incluso sentenciando la vida de los pequeños. Raúl. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ok. En este rastreo de la información para el tema de hoy, me encontré con una etiología médica precisamente en este daño de fábrica que mencionaba simbólicamente Dan, que cotejaba un poco lo que sucede con niños
que nacen de madres porque son quienes los gestan, que tuvieron algún acercamiento a las drogas, como a las que tuvieron un acercamiento al azúcar. Todas aquellas mujeres que de alguna manera durante sus etapas prenatales de este niño estuvieron con una alta ingesta de azúcar a través de pues los tradicionales postres, las bebidas energetizantes, refrescos, entre dietas hipercalóricas e hiperglucémicas, ¿se llaman, Doc? De mucho azúcar, pues. Sí, propio del niño, cuando nace, ya viene con una predisposición biológica precisamente a manifestar todas estas conductas de hiperactividad precisamente por este antecedente médico. Y desde muy pequeños se les empieza a administrar pequeñas dosis de medicamentos que supuestamente buscan contrarrestar estos efectos etiológicos a nivel médico. Odette me corregirá si estoy diciendo una barbaridad, ella es psiquiatra, ella sabe más de esto, pero hasta donde yo alcancé a entender, primero empiezan con pequeñas dosis de amantadina, que sirve un poco para controlar movimientos involuntarios, después que se sube la administración a algunos medicamentos un poco más agresivos como el diazepam para evitar elementos ansiógenos, y cuando el problema se exacerba, sobreviene clonazepam para orillarlos hacia la tranquilización más evidente, ¿no? Entonces, me resultaba preocupante porque entonces tenemos niños ya no hiperactivos, sino hipermedicados, y eso también es una dificultad porque encontramos ahora una inhibición completamente sobre aspectos que tienen que ver sobre su creatividad, sobre sus procesos de fantasía salutíferos, sobre su aproximación al mundo social que les permita la interacción. Todo eso está inhibido. ¿Para qué? Para tener a un niño que no delata, que se esté quieto, que esté dormidito, que caiga bien. El problema es que entonces solamente se está paliando un elemento conductualmente y no se están atendiendo elementos psíquicos que en algún punto pueden llegar a sobresalir nuevamente cuando se deje la medicación, cuando por cuestiones de desarrollo probablemente se inserte el consumo de alcohol, de tabaco, de algún otro elemento que pueda entrar en contraveniencia con los medicamentos. Entonces, sí es problemático, aun cuando la etiología sea completamente médica o no, la administración de estos fármacos, porque las afecciones secundarias tienden a acrecentar. Odette, adelante. Gracias, maestro Raúl. Bueno, el tratamiento del TDA son estimulantes, es el metilfenidato. El uso de benzodiazepinas está, como las que menciona el maestro Raúl, están contraindicadas en niños porque dan una respuesta paradójica, es decir, que en lugar de disminuir la actividad, la hiperactividad o la ansiedad, la aumentan. Entonces, están contraindicados en el caso de los niños específicamente hablando, pero sí se ve, los podemos ver ya en casos de adultos. Hay ciertos adultos que nos llegan también que han leído los criterios y que refieren que como leían los criterios se dieron cuenta de que ellos tienen TDA, pero nunca fue diagnosticado. Entonces llegan igualmente solicitando el tratamiento para este trastorno. Y refieren, no, es que yo desde niño, es que sí, yo no podía poner atención y entonces yo platicaba mucho. Pero por lo general, o sea, en este caso hay que considerar que estamos remitiéndonos a recuerdos y que no son tan fidedignos como cuando lo estamos viendo en ese momento. El hecho de no tratar un TDA sí tiene repercusiones, es decir, si hay el diagnóstico y no se trata, hay repercusiones, pero para eso el diagnóstico debe de haber estado, se debe de realizar de forma correcta y por tanto el tratamiento también. Eso no quiere decir que todos los niños deben de estar expuestos a estimulantes, porque precisamente ahí estaríamos sobrediagnosticando y también sobremedicando a niños que ningún fármaco es inocuo. Todos tienen algún efecto adverso, todos tienen alguna
repercusión en una u otra cosa, entonces ahí estaremos pecando precisamente por ese lado. Y entonces muchas de las ocasiones nos llegan con estas características, pero lo que podemos comentar en ese sentido es que los criterios del TDA, específicamente la inatención, se remiten a una incapacidad de poner atención y ya. O sea, si nosotros leemos los criterios es incapacidad de poner atención, pero la inatención no es exclusiva de ese diagnóstico, sino que la atención puede mermarse por cualquier otra circunstancia. Puede ser porque el paciente esté deprimido, puede ser porque esté ansioso, puede ser por cosas totalmente sociales. Entonces, antes de dirigirnos directo a este diagnóstico que probablemente pueda llegar a ser un estigma posteriormente en la vida del paciente, hay que asegurarse que que estamos cumpliendo con la valoración también de otras cuestiones que podrían mermar la capacidad de poner atención en un paciente, sea cual fuere. Y ahí es donde, aunque sea un trabajo más arduo y aunque los papás se enojen o aunque se enoje el paciente mismo, tenemos que primero hacer diferenciales y tratar cualquier otra circunstancia que pueda estar ocasionando esta inatención. Igualmente, la hiperactividad puede llegar a confundirse con estados de mucha ansiedad. La ansiedad moviliza. Entonces, en muchos casos dicen, no, es que yo estoy muy activo, es que yo tengo que estar haciendo cosas, es que yo me levanto en la madrugada. Sí, pero puede ser que está teniendo cuadros de ansiedad importantes y que por eso se está movilizando de más. Nosotros diríamos defensas maníacas, ¿no? Se está moviendo de más para tratar de disminuir esta hiperactividad causada por la ansiedad o por tratar de ocultar el conflicto que está cargando en este momento. Entonces, no hay que dar por hecho que todo aquel que cumpla con los criterios en menor o mayor medida tiene ese diagnóstico y menos que no puede remitir. Solo el 12% de los pacientes que en su niñez tuvieron este diagnóstico durante la adultez lo tendrán. Entonces, todavía es más difícil que nos llegue un adulto solicitando este tratamiento o diciendo que tiene ese diagnóstico y que realmente esté cursando con él. Entonces, mucho cuidado en lo que decimos, en cómo lo decimos y siempre que vayamos a dar un diagnóstico no es un diagnóstico que sea para siempre, sino que está sujeto a cambios, sobre todo dependiendo del tratamiento y siempre darle la responsabilidad a los papás o al paciente de que el hecho de que tenga, si uno es que sí tenga TDA, no quiere decir que ya el resto de su vida entonces ya no tienen por qué, no tiene por qué tolerar la espera, porque pues es uno de los criterios. Yo no tolero la espera, entonces no voy a esperar. Y entonces eso ya es una ganancia secundaria. Y si fomentamos que tengan estas ganancias secundarias, pues entonces se complican los diagnósticos. Y entonces hacer responsables de que, sí, muy bien, su hijo tiene TDA, pero los límites se deben de poner. Usted debe de exigir ciertas cosas a los niños, no porque tenga cierto cual diagnóstico va a dejar de hacer o va a dejar de tener responsabilidades, ni los padres, ni el niño, ni el adolescente, ni nadie. ¿Sí? Entonces, también hacer partícipes de que sí, o sea, tenemos esto, pero entonces eso no nos exime de las responsabilidades sociales con las que debemos de cumplir, o educativas o laborales. Ya. Sí, correcto. Ya, sí, correcto. Y bueno, yo creo que también todo paciente con el trastorno de hiperactividad o todo padre también que tenga algún hijo o un niño con el TDAH, la pregunta cuando llega al médico, cuando llega con el profesional de la salud es, yo creo como obligatorio preguntar quién lo diagnosticó. Porque se lo diagnosticó TikTok, la vecina, la maestra, él mismo ahorita, como acaban de decir, que se autodiagnosticó, dices, bueno, ya empezamos mal, ¿no? Porque el que tiene que diagnosticar es el profesional y ni autodiagnosticarse, ni porque lo leyeron, ni porque lo vieron
en un reel de 10 segundos y ya soy autista, porque ahí aparece, dices, no puede ser eso. Entonces, sí, y el problema no nomás es del TDAH, sino también con el autismo, de que se autodiagnostican como autistas en todos los grados posibles, habidos y por haber, y todo el mundo tiene esa parte y ya lo manejan más como una condición y no como una enfermedad, aunque yo no entiendo por qué hacen eso, pero dices tú, bueno, hay una hiperinformación de estas enfermedades y por lo tanto hace que las personas lo vean en todos lados y en todas partes, cuando solamente debe de ser tema exclusivo de, bueno, profesionales de la salud, psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas, neurólogos, pues, y hasta ahí, y no debe de salir al mundo exterior porque no es tema para mundo exterior o para el mundo común, porque yo no he visto que se autodiagnostiquen de cáncer o de lupus o de lo que ustedes quieran, porque no pasa lo mismo con eso y sí con esto, ¿no? Entonces ahí es el exceder esta capacidad de autodiagnosticarse o de diagnosticar algo que la persona ni lo debe de hacer, que no sea de profesional de la salud, y por lo tanto siempre, digamos, quien lo debe de diagnosticar es quien debe de ser, quien sabe del tema y quien está capacitado para eso, y no cualquier cosa y cualquier persona que tenga que ver con niños, ¿no? Así en el amplio sentido de la palabra, sean maestros, sean padres de familia, etc. Entonces, yo creo que, como bien lo dicen, con respecto de que solamente el 12% de los adultos fueron niños hiperactivos, entonces más de la mitad de los que se dicen autistas y con TDAH, pues realmente lo tienen, ¿no? Entonces, porque confunden la enfermedad con un síntoma cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, y ya por tener un síntoma ya quieren decir que ya tienen la enfermedad, y bueno, un mal diagnóstico hecho por alguien que no es de la profesión, ¿no? Así que también en tomar en cuenta esta parte de quién diagnosticó, bueno, al niño, o quién le dio su diagnóstico, ¿no? Y bueno, antes de continuar, por favor, Daniel, invítanos a la especialidad. Claro, sí. Para que no nos pase justamente estas cuestiones de malos diagnósticos, pues bueno, está la invitación a que también se especialicen en estos temas y muchos otros que tienen que ver con la psicopatología del infante y del adolescente. Así que están invitados a la nueva convocatoria que iniciamos en octubre. Vamos a estarnos viendo a partir del 9 de octubre, los días miércoles de 5 a 7, si es que ustedes deciden estar en este formato semipresencial que algunos de ustedes ya conocen aquí en Unifroy, o también recordarles que tenemos la modalidad completamente en línea también, para que puedan estar presentes con nosotros en el desarrollo de esta certificación. Vamos a tener justamente el tema del TDAH, vamos a tener ahí situaciones incluso relacionadas con patologías sociales, con patologías de la alimentación, etcétera, que si bien estamos enfocándonos en el desarrollo de estas patologías en los niños, en el abordaje de niños y adolescentes, también vamos a ver las repercusiones que existen en el adulto. Y no solo quedarnos con estas cuestiones teóricas, que pues bueno, ya están en los libros, sino más bien justamente como estamos haciendo el día de hoy, problematizando también en el aquí y el ahora lo que puede llegar a suceder. Así que completamente invitados, les recuerdo, iniciamos el 9 de octubre a las 5 de la tarde. Toda la información que quieran solicitar, inscripciones y demás, en las redes de Unifroy, y también aquí en Café Psicoanalítico, los números los tienen en la página, para todos aquellos interesados que inicien con nosotros en esta certificación. ¿Algo más, Doc? Continúa. Muy bien, continuamos entonces. Va. Pues bueno, estamos hablando y me parece muy interesante que creo que aquí nosotros cuatro y también los que están acompañándonos en el chat estamos en misma sintonía en el hecho de evaluar y entender desde el punto de vista de cada uno de estos pequeñitos, ¿no? No podemos generalizar, no podemos irnos únicamente a lo que nos van a decir las redes sociales, sino que tenemos que tener un verdadero criterio, o como le llaman a veces, ¿no? Este ojo clínico, para realmente llegar a un buen diagnóstico. Tiempo atrás, que tuvimos este programa acerca de los diagnósticos, hablamos de la importancia de tener un buen diagnóstico.
no solo por tener la etiqueta, que de hecho eso es lo de menos, sino por llevar a cabo un buen tratamiento respecto a la enfermedad. Y entonces el niño con TDAH, ya lo dijimos, la etiología es multicausal, entonces el tratamiento no va a ser el mismo. No va a ser el mismo si un niño tiene hiperactividad o ha surgido hiperactividad por situaciones de violencia en casa, a que por situaciones de, no sé, económicas en casa o algo así por el estilo, ¿no? Tenemos que irnos no solo al abordaje sobre el niño, sino también a nivel familiar. Tenemos que conocer todas estas condiciones, todos estos contextos en los cuales se desarrolla el pequeñito, que de esa manera, ahora sí vamos a poder hacer el abordaje multifactorial y poder darle una buena vida al pequeño. Sobre el adulto que dice tener TDAH, puede o no estar diagnosticado, pero sí esperaríamos que el adulto tenga esta noción de enfermedad, si es que la tiene. Y si existe la noción de enfermedad, también quiero pensar que esta persona o a esta persona le gustaría hacer algo para mejorar su calidad de vida. Y no únicamente decir, pues ya me dijeron que tengo esta condición y entonces así me voy a quedar. Justamente para eso vamos a desarrollar no solo con la cuestión terapéutica, sino también con estrategias reales en el día a día, el tener una mejor calidad de vida. Era lo que les mencionaba. Estamos hablando de una falla también en esta cadenita de aprendizaje, y que si en algún momento de pequeño no logré aprenderlo, pues entonces ahora de adolescente o ahora de adulto, que me va a costar un poquito más de trabajo, probablemente sí, pero voy a tener que empezar a prestar atención. Voy a tener que quedarme quietecito de una u de otra manera, porque no me van a estar pasando que a media junta me esté levantando y aventando pelotitas pues no sé, ahí en la oficina de mi empresa, ¿no? Entonces, pues sí voy a tener que empezar a desarrollar estrategias, y que aquí el abordaje terapéutico, sobre todo si de por sí con el niño no estamos hablando de este dispositivo, de tener al niño en el diván y todo en silencio. Con el niño ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entramos con el juego, entramos con los colores, un abordaje incluso un poquito más activo de parte del analista. Pues también en el abordaje de con estos pacientes va a tener que también ser modificado. Si estamos hablando de que el pequeño no puede mantener la atención, pues tampoco me voy a poner a esperar a tenerlo encerrado en mi consultorio durante una hora, ¿no? Se tiene que promover entonces el papel activo del analista, el involucrarse activamente, el buscar las estrategias adecuadas, porque el niño de por sí ya me está perdiendo la atención, pues entonces cambio la estrategia, estábamos jugando con animalitos, ahora, ¿qué tal que nos pasamos a hacer dibujitos, etcétera? Siempre y cuando sea bajo un marco terapéutico, ¿no? Tampoco vamos a sobreestimularlo dentro del consultorio, sino más bien estoy hablando de estas estrategias para mantener la atención. Los niños, adolescentes y adultos que tienen este trastorno tendrán entonces que tener la conciencia de enfermedad, pero también la conciencia de querer hacer algo al respecto, lo cual involucra una responsabilidad. Ya tengo esto, ya me lo diagnosticaron, no es como que me quito la camisa y ya me quité el trastorno, pues bueno, ahora que sé que lo tengo, tendré que esforzarme un poquito más, tal vez, no más que los otros. En esta neurodivergencia que está de moda en redes sociales o lo neurotípico, realmente no es un justificante, no lo entendamos como un justificante, al contrario, es una gran responsabilidad, porque por el simple hecho de de ser neurodivergente, no voy a esperar que me traten de una manera diferente, ¿no? Al final del día tenemos que adaptarnos también, según nuestras condiciones, a lo que es esperado. Y no estoy hablando ni de reprimirme, ni estoy hablando entonces de negar quién soy, etcétera, etcétera, como a veces se ve mal en los tratamientos médicos, analíticos o psiquiátricos, sino más bien en el hecho de que estamos buscando el bien común. No solo el bien del paciente, sino también el bien de mi empresa. Yo no te voy a querer en mi empresa si no me puedes presentar el informe que tengo que presentar. Y entonces no es una cuestión de discriminación, simplemente, a ver, tienes tal diagnóstico, formula estrategias para que me puedas presentar a fin de mes lo que se te está pidiendo. Con los niños ocurre lo mismo. El niño tendrá que presentar ese examen al final del periodo, pero entonces el niño tendrá que desarrollar estrategias
para así adquirir los conocimientos y poder presentar adecuadamente su examen. Ahora, también de parte de estos adultos que estamos encargados de los pequeños, no podemos hablar de ser pasalones, no podemos hablar tampoco de estar justificando, pero sí también una cuestión de ser flexibles, y dentro de esta flexibilidad no es el pasaloneo como lo estoy mencionando, sino más bien tener esta capacidad de formular estrategias, y que implica cuestiones sociales, económicas, incluso históricas. Este modelo de escuela en el cual el maestro está enfrente, hable y hable y hable y de espaldas y escribe en el pizarrón, ¿a quién le va a parecer atractivo en un mundo como en el que vivimos hoy? Entonces, adultos encargados de estos pequeños, también tenemos que modificarnos y adaptarnos a situaciones que se viven el día de hoy. Raúl. Espérame tantito, Raúl. Nos manda saludos a Israel Fuentes, saludos Israel. Como ella sí es un empresario millonario, vean su foto ahí y su sentado acá de todo, pues digna acá, tipo del Shark Tank. Por eso ya no se digna en venir acá y salir en el programa, ya está a otro nivel, Israel, por esa razón. Qué bueno que se bajó del Olimpo para saludarnos, aunque sea. Gracias, Isra, muy amable por acordarte de los pobres acá en el mundo cotidiano y común. Abrazos, Isra. Ahora sí, Raúl, por favor. Gracias, Doc. Hay un comentario en el chat que es de Patty Saucon, que dice: creo que sería importante mencionar qué especialistas son los indicados para realizar un diagnóstico. De base 2, la excepción es el tercero. El psicólogo clínico, el paidopsiquiatra, y la excepción es el psicólogo educativo especializado en trastornos del aprendizaje, que también se conoce como psicopedagogo especializado. Ojo, muchos psicólogos generales creen que tienen las herramientas suficientes para poder hacer este tipo de diagnósticos, y es falso. Requiere especializaciones, requiere grados académicos adicionales que permitan entender las múltiples vías de correspondencia bajo las cuales se puede llegar a presentar este tipo de problemática en el niño. Como mencionaba Dan hace unos minutos, el problema está en el niño, lo presenta el niño, no es el niño en sí mismo. Desde ahí hay que contextualizar cuestiones socioculturales, académicas, formativas, familiares, biológicas, constitucionales, de neuroanatomía y neurofisiología, como también se mencionaban, y demás. Entonces, son cuestiones complejas que no lo puede hacer cualquier persona, ni tampoco cualquier profesional. Se requiere alta especialización, y por consecuencia necesitamos también tener algunos marcos teóricos de referencia complementarios al que por lo menos nosotros manejamos psicoanalíticamente. Por ejemplo, las propuestas del aprendizaje social de Vygotsky ayudan mucho a entender las zonas de desarrollo actual y las zonas de desarrollo próximo a nivel cognitivo. Las propuestas del desarrollo de Piaget, por ejemplo, también nos permiten entender cómo a nivel sensoriomotriz, preoperacional, operacional y concreto, formalizado, se pueden también ir haciendo algunas apreciaciones sobre los hitos de desarrollo que se espera que alcancen los niños. Por ejemplo, a un niño o niña de 6 años que va entrando a la primaria, sería absurdo pedirle que ya pudiera resolver cuestiones algebraicas, por ejemplo, que esas se enseñan a nivel secundaria cuando ya hay un mayor desarrollo de pensamiento abstracto, de mayor profundización sobre cuestiones aritméticas y geométricas, por ejemplo. Entonces, también tenemos que evitar caer en esta lógica de la sociedad hiperdemandante sobre cuestiones de desarrollo que los niños no pueden alcanzar aún por cuestiones madurativas normales. Hay que acostumbrarnos a que no todos vamos a tener hijos hipergenios como el pequeño Sheldon en la serie que salió, y también tenemos que hacer esas adecuaciones sobre nuestros idearios familiares, sociales, culturales. Odette. Gracias. Ya por último, bueno, dar su lugar a lo que sería la función social, no nada más en el sentido de las redes sociales, de información que ya está en todos lados y todo esto, sino también que
diagnóstico mucho tiene que ver en nuestro contexto, al menos hablando de nuestro país, con que ahora ambos padres tienen que trabajar. Al tener que trabajar ambos padres, pues se deja al niño a que sea educado por las pantallas, pero también puede ser un niño que en su necesidad de ser atendido por sus padres lo exprese con este exceso de movimiento, con una falta de inatención, con un fallo escolar y que precisamente entonces empieza a fallar el niño en lo escolar, son llamados los padres y entonces el niño tiene la atención de sus padres y eso se vuelve un círculo vicioso. ¿No? Entonces ahora comprende el niño que para comunicarse con ellos, para tener su atención, para tenerlos cerca, debe de presentar algún tipo de sintomatología que lo haga merecedor de pues de esta atención de los papás. ¿No? Entonces también hay que posicionarnos en dónde estamos, qué tipo de dinámica familiar. Muchas veces hay niños que después de la separación de los papás empiezan con esto, o cuando, no sé, mamá no tiene que trabajar, pero luego empieza a trabajar, o cuando llega un hermanito, o cualquier otra circunstancia que pueda ser como un detonador para el inicio. No nos habla de que estamos ante un TDA, sino más bien estamos ante un trastorno del afecto. Entonces, y por otro lado también los trastornos de la conducta, que muchas veces en adolescentes, sobre todo ya cuando nos llegan pubertos o adolescentes, que tienen problemas de la conducta, no necesariamente quiere decir que van a ser unos disociales, ni tampoco quiere decir que tienen TDA, ni mucho menos, sino más bien que también están encubriendo ahí algún tipo de trastorno afectivo. Entonces, darle su lugar a cada cosa, no sobrediagnosticar, tener apertura a el cambio de diagnósticos o la complementación diagnóstica y siempre estar, no nada más es el trabajo de uno solo, no solo es el psiquiatra, no solo es el psicólogo, no solo es el educador, no solo son los padres, sino la combinación de todos y la participación de todos finalmente. Y pues invitarlos también, Dani es un excelente docente, siempre se lo voy a reconocer muchísimo y más hablando de temas sociales. Entonces, invitarlos a que se inscriban a esta certificación que están mencionando, ya que también en muchas veces el momento de hacer un buen abordaje empieza ya sea en la infancia o en la adolescencia, antes de que se complique hasta llegar a la edad adulta. Entonces, agarrarlos desde chiquitos muchas veces hace la diferencia en el pronóstico y lo que finalmente va a ser una adecuada inserción social, ya también hablando de lo laboral. ¿Sí? Eso sería todo. Gracias. Muy bien, bueno, ya nos terminamos. Ya, bueno, muchas gracias, Cristina Reyes, Carol Lada, Juliana López, Patti Saucón. Muchas gracias. Bueno, pues, Irra desde las Bahamas. Digo, ¿quién nos ve desde las Bahamas? Ahí aparece en las estadísticas del café. Ya, pues Israel, ya sé, que nos extraña mucho desde su yate. No creo que nos extrañe mucho ya desde su yate, tranquilo y a gusto acá con su piña colada. Y dice como que nomás nos está dando la corriente. Pero bueno, saludos, Israel. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Y ahí están las redes sociales para que se inscriban a la especialidad. Es súper importante ahorita estar actualizado así con los temas donde se deben de ver con respecto a los niños, por supuesto, y bueno, y adolescentes también, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias Odette, gracias Daniel, gracias Raúl. Gracias. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana, y abrazo a todos, cuídense mucho, los queremos mucho, y pues ya, parece bien. Así que bueno. Gracias. Adiós, Irra, desde las Bahamas. ¿Qué horas son allá? Como ya casi va a anochecer allá, ¿sí? Ya va a empezar el champán y la fiesta. Pero bueno, ok. Cosas de millonario, ya saben, cosas acá. Que las hacemos. Ya, algún día lo visitaremos. Gracias. Adiós.